Funes, que es capacitador y vocero de la Asociación Luchemos por la Vida. Nos parecía importante hablar con ellos como para analizar esta situación, ¿no? Es decir, nosotros veíamos las noticias hoy temprano de lo que sucedió estos días en Flores, con el menor, con la madre que todavía está luchando por mantener su vida. Hoy se repite un hecho de similares características que podría haber sido un desastre con un camión que entra a contramano en directorio, lo que sucedió a 2 cuadras de ahí. Entonces uno se pregunta, ¿no? Esto de qué nos pasa que no valoramos la vida, ¿no? No valoramos ni la nuestra y mucho menos la de otros, ¿no? Mario, ¿cómo estás? Fernando Barrera, Javier Liaño y Matías Linares te saludan. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por este momento. No, al contrario, gracias a vos por estar en línea hablando con toda nuestra gente. Bueno, la verdad que estamos consternados por estas noticias y nos preocupa, me parece que es un tema no menor, mucho más en una ciudad como esta, Ciudad de Buenos Aires, donde el tema de tránsito, de seguridad vial es un tema fundamental, ¿no? Es decir, porque hay vidas de seres humanos en juego. Sí, así es, yo seguía con atención lo que estaban reflexionando y yo agregaría que estamos inmersos en una serie de disfunciones sociales y de disvalores que evidentemente nos llevan a situaciones de riesgo. Debemos entender que en el caso del tránsito, el tránsito es un sistema y atendiendo a esto de la idea del sistema, nosotros cumplimos diferentes roles en el tránsito, conductores, peatones, etcétera, y todos tenemos un objetivo en común, que es llegar a destino, sea cual fuere ese destino. Entonces, es ahí precisamente donde debemos poner el acento, porque el tránsito es un nosotros, no es el tránsito y yo. El tránsito es un nosotros, en donde lo que uno haga o deje de hacer va a repercutir sí o sí en las demás personas. Por eso, fundamentalmente, a esta disfunción y a estos disvalores hay que analizarlos desde lugares variados, porque son muchas las variables que intervienen en el tránsito. Y entonces, por un lado, la conciencia social de un nosotros en el tránsito y no un yo, y por otro lado, también una normativa legal donde haya sanciones eficaces, ¿no? Controles eficaces y sanciones efectivas. Entonces, es un conjunto que, actuado por separado, no podemos darle justamente a esa punta de ovillo. Desde el punto de vista que vos mencionás, que yo lo decía al principio del programa, porque también me parece que eso está íntimamente relacionado, tal como vos dijiste, esto que tiene que ver con los controles y con las normativas, ¿no? Es decir, porque en definitiva la norma es un elemento regulador del funcionamiento social. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ves esa situación del cumplimiento de esas normativas? Si hace falta normativas, si hace falta controles. ¿Por qué suceden estas cosas? Fundamentalmente hacen falta controles, ¿no? Es decir, controles que sean eficaces y sanciones que sean efectivas. Luchemos por la Vida viene analizando profundamente desde ya 30 años esta situación y una de sus últimas propuestas es la declaración de los delitos contra la seguridad vial, que aparezcan en el Código Penal, porque precisamente esto uniformaría la realidad de todo el país. Recordemos que las leyes de tránsito, hay una ley nacional de tránsito que puedan adherir las provincias, pero también las provincias pueden o no aceptar la ley nacional de tránsito y regirse por sus propias leyes de tránsito provinciales. Un ejemplo, la ley nacional de tránsito determina 0,5 gramos de alcohol en sangre para los vehículos particulares y conductores particulares. En el caso de Córdoba, por ejemplo, y otras provincias, es 0 alcohol. Por lo tanto, una uniformidad en las normativas legales y la situación del delito contra la seguridad vial sería una de las alternativas. Y esto no es una mera ocurrencia. En países donde han tenido casos graves y estadísticas realmente muy preocupantes, han establecido en sus códigos penales los delitos contra la seguridad vial y los han disminuido notablemente. Entonces, por eso el marco regulatorio es muy importante. Pero, insisto con esto, es una de las variables que conforman todo este sistema. Por otro lado está el comportamiento social responsable.
Y la Ley Nacional de Tránsito establece que debe darse educación vial para los niveles de inicial, primaria y secundaria. Lamentablemente esto no sucede. Son instituciones educativas que han puesto su esmero en hacerlo a través de talleres, pero no rige para todo el sistema educativo. En la ciudad de Buenos Aires el sistema educativo no tiene en la educación pública educación vial, ¿no? No, se trabaja transversalmente como proyectos, pero no como una materia específica. Y entonces nosotros bregamos para que justamente sea una materia específica y no solamente talleres, porque esto es algo que depende fundamentalmente de las buenas instituciones y de los docentes que toman la cuestión del tránsito en sí para poder después desplegarlo como un recurso didáctico, como un proyecto educativo. Pero no se da. Entonces, nosotros venimos bregando para que justamente se incluya en la materia. ¿Y por qué digo esto? Porque tengamos en cuenta que la principal causa de muerte de los jóvenes argentinos, de los y las jóvenes, son los siniestros viales, franja etaria hasta los 35 años. Y si nosotros nos detenemos un momentito en qué es un siniestro vial o accidente de tránsito, es un hecho imprevisto que tiene causas. Por lo tanto, yo puedo concluir abiertamente y sentencialmente que la principal causa de muerte de la juventud argentina son por causas evitables. Mario, Javier Liaño le habla, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Quería hacer una pregunta respecto a los así denominados pisteros, digamos, estos autos preparados para carrera que circulan en muchos casos por las autopistas y las calles de la ciudad. ¿No existe algún tipo de agravante en los casos estos donde el auto es preparado o tiene algún tipo de extralimitación en sus prestaciones? ¿O no existe esto, verdad? No, el caso es que las picadas y las carreras están prohibidas, y eso sí lo manifiesta el Código Penal. Quien organizara y quien practicara justamente estas picadas. Pero fundamentalmente lo que falta aquí es lo que habíamos dicho antes, ¿no? El control eficaz, porque todas estas acciones de delitos contra la seguridad vial se van comunicando en cuanto a su organización por redes sociales, la gente sabe, los vecinos saben dónde se hacen las picadas y demás. Por lo tanto, el control eficaz también es la herramienta necesaria para evitar los siniestros viales, y en este caso lo que usted refería con respecto a las picadas, ¿no? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Matías Linares le habla. Sabe que mientras lo escuchaba atentamente, veía y por adentro me da como una, no sé cómo llamarlo, bronca, desazón. Estaba mirando el caso de Sebastián Cabello, año 1999. Sí. Le recordamos a la gente que Sebastián Cabello venía por Lugones a 200, casi 250 kilómetros por hora en un Honda Civic. Agarró un Renault 6 con una mamá y una nena y destrozó el auto, obviamente matando a las dos personas. Este chico salió, a los 2 años siguió agarrando un auto, después lo volvieron a encarcelar, y ahora en el año 2020 estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Usted qué piensa? O sea, a Mario le estoy preguntando, no al funcionario. ¿Qué piensa respecto a esto? Básicamente yo puedo sentir y compartir lo que usted siente en estas suerte de emociones encontradas, de bronca, desaliento, desasosiego, pero fundamentalmente lo que uno está viendo es que si esto se está reiterando en el tiempo y se reitera en el tiempo, es que precisamente las soluciones debemos darlas de una vez por todas. En realidad es cuando la sociedad pierde la capacidad de asombro, y entonces ahí hablamos de esta disfunción, porque precisamente los últimos casos de siniestros viales nos conmueven, pero son tan conmovibles como el que usted acaba de reseñar de la década del 90. Sí. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿El accidente diario de cada día? ¿Uno más? Y este siniestro vial que ha sucedido será tapado por el próximo y nos volveremos a asombrar en el próximo, pero claro, mientras tanto, ¿qué hacemos? Por eso hablaba de esta disfunción, donde son varias las acciones que confluyen en el conflicto del sistema del tránsito. Porque aparte hay otra cuestión, es decir,
generalmente uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿cómo manejamos los argentinos y las argentinas? Y en realidad el manejo es simplemente la destreza que se tiene frente a un vehículo. La pregunta que deberíamos hacernos es cómo nos conducimos en la vía pública, porque conducir es mucho más complejo y fundamentalmente dentro de esa complejidad está esa destreza que hablamos del manejar. Entonces es ahí donde nosotros debemos poner el acento. ¿Cómo nos conducimos y en qué nos basamos para que precisamente este sistema del tránsito nos incluya a todos y a todas en un nosotros, y que cada uno de nosotros sepamos que somos nosotros y no es la urgencia por encima, porque esto también sucede cuando se pone por encima lo urgente por sobre lo importante. Ahí estamos asumiendo situaciones de riesgo, sea cual fuere la situación. Entonces, esto de volver a reencontrarnos con lo importante y ponerlo por encima del urgente es una tarea que tiene que abarcar diferentes porciones del saber, áreas y conductas. Bien. Gracias, Mario, ha sido un placer tenerlo con nosotros aquí en Castillo de Cartas y poder analizar estas cosas. Muchísimas gracias a ustedes por preocuparse y ocuparse de la situación. Muchísimas gracias. No, al contrario. Hemos hablado con Mario Funes, capacitador y vocero de la Asociación Luchemos por la Vida.